La familia Gutiérrez se mudó a la vieja finca El Retiro, en plena temporada de cosecha. Era una propiedad abandonada por más de 20 años, ubicada a las afueras de un pueblo perdido, entre colinas y caminos de tierra para Francisco Gutiérrez, un hombre acostumbrado al trabajo duro. La idea de sembrar su propio terreno y criar ganado era el sueño que siempre había anhelado. Su esposa Clara y sus 2 hijos, Matías y Lucía, compartían ese entusiasmo ingenuo. Durante los primeros días, la finca era vasta, campos de maíz altos como hombres, un granero desvencijado y una casona antigua de madera, con ventanas estrechas y crujientes escaleras. Pero lo que más llamaba la atención era el árbol seco al final del campo, alto, gris, como si el tiempo se hubiera detenido en él. Nadie supo nunca por qué lo dejaron ahí, ni por qué no se podía talar. Ni siquiera el hacha más afilada lograba cortar su corteza. La primera noche fue tranquila, pero la segunda, Clara se despertó por un golpeteo suave en la ventana. No oíra vento. Era un golpeteo rítmico, como si unos nudillos fríos e insistentes pidieran entrar. Francisco no encontró nada al salir, solo el maíz moviéndose con una brisa que no tocaba su piel. A la tercera noche, Matías escuchó pasos en el pasillo. Al principio creyó que era su padre, pero lo vio dormido en el sillón, con el sombrero tapándole el rostro. Cuando se acercó a la puerta del corredor, oyó una voz susurrar su nombre, un susurro como de hojas arrastradas, seco, pero persistente. Matías. Él no volvió a dormir bien desde entonces. Durante el día, los animales se inquietaban sin razón. Las vacas mugían mirando hacia el maizal, y los perros cavaban la tierra junto al árbol seco, como si algo estuviera enterrado. O algo intentara salir. Clara, que era una mujer religiosa, empezó a dejar crucifijos en las ventanas y agua bendita cerca de las puertas. Pero el ambiente de la casa se tornaba cada vez más opresivo. Las paredes parecían respirar. Las sombras se alargaban de forma imposible, y siempre había un rincón oscuro, donde alguien sentía ser observado. Una noche, Lucía bajó las escaleras, atraída por una voz que lloraba. Al llegar al salón, encontró a una mujer sentada junto al fuego apagado. Era una figura pálida, vestida con harapos antiguos. No levantó la vista, pero murmuraba entre dientes cosas incomprensibles, palabras rotas por el dolor. Lucia dio un paso atrás, y la mujer desapareció frente a sus ojos. Francisco intentó mantenerse firme, pero la finca comenzaba a quebrarlo. Empezó a tener sueños con una tierra abierta, como si el suelo entero se abriera para tragárselo. En los sueños veía cuerpos enterrados bajo el campo, gente con ropas de otra época, con la boca abierta como si hubieran muerto gritando. Cuando despertaba, tenía las manos cubiertas de tierra. Clara encontró un cuaderno escondido en el desván. Era en diario, cubierto de polvo y de manchas de moho. Pertenecía a un tal padre Lázaro, un cura que había vivido en la región. Hacía muchos años. Las últimas páginas estaban escritas con desesperación, describiendo rituales prohibidos, entierros clandestinos y la maldición de quienes usaran esa tierra sin rendir tributo a los muertos. El diario terminaba con una frase desgarrada: aquí no se siembra, aquí se paga. Esa noche, los 4 fueron despertados por un estruendo. El granero se había derrumbado sin motivo. Al salir corriendo, vieron luces entre los surcos del maíz. No linternas, no fuego. Eran figuras, transparents, deformes, caminando entre los cultivos como si buscaran algo o a alguien. Lucía, una figura, salía del maizal directo hacia ella. Francisco la tomó en brazos y corrieron dentro. Cerraron las puertas, pero los golpes comenzaron de inmediato. Golpes fuertes, desesperados, como si un centenar de manos quisieran entrar a la casa. Y entonces
El árbol seco ardió por sí solo, un fuego azul, silencioso, que no quemaba las ramas, sino que las iluminaba desde adentro, revelando docenas de rostros atrapados en su corteza. El suelo tembló. De la tierra emergieron brazos descarnados, cuerpos buscando salir del olvido. Esa fue la noche en que todo cambió. Esa noche nadie en la familia Gutiérrez durmió. El fuego azul del árbol seguía ardiendo sin consumirlo, como si solo revelara algo que siempre había estado allí, latente. Afuera, las figuras espectrales se deslizaban entre los surcos del maizal, cada vez más cerca, cada vez más nítidas. No caminaban, flotaban con un movimiento errático, como marionetas colgando de hilos invisibles. Francisco empuñó la escopeta, que siempre guardaba colgada detrás de la puerta, aunque en el fondo sabía que era inútil. ¿Cómo disparar a lo que no tiene carne? ¿Cómo defender a su familia de los muertos? En el suelo, cerca del umbral, comenzaron a aparecer manchas húmedas, como si la sangre hubiera empezado a brotar desde las tablas mismas. Clara rezaba en voz alta, su voz temblorosa, repitiendo oraciones que se volvían inútiles ante el crujido que venía desde abajo. Algo se movía en los cimientos de la casa. Fue Lucía quien lo dijo primero. Hay alguien en el sótano. El sótano siempre había estado cerrado con cadenas oxidadas. La llave se había perdido mucho antes de que llegaran. Francisco, con un nudo en el estómago, rompió el candado con un golpe seco y bajó por las escaleras podridas, seguido por la linterna temblorosa de Matías. La humedad era asfixiante. El olor a podrido los envolvía como una manta. En el fondo del sótano encontraron una losa de piedra marcada con símbolos extraños, rodeada por huesos de animales, velas derretidas y trozos de tela ennegrecida. La losa tenía una grieta en el centro. Algo respiraba debajo de ella. Francisco quiso romperla, destruir lo que sea que estuviera allí, pero antes de que pudiera moverse, la losa se agrietó completamente y un vapor espeso emergió, como si se tratara del aliento de un cadáver antiguo. Matías gritó. Diantre el humo. Surgió una figura encorvada, con un rostro cubierto por una máscara de cuero seco y ojos que brillaban en la oscuridad como carbones al rojo vivo. No caminaba. Se deslizaba sobre el suelo, flotando a escasos centímetros. No se puede sembrar sobre el descanso de los muertos, murmuró la figura, con una voz que parecía surgir de todas las paredes al mismo tiempo. El grito de Lucía lo sacó del trance. Arriba, las ventanas se habían roto y los espíritus habían entrado. No tocaban las cosas, tocaban las mentes. Clara se retorcía en el suelo, susurrando frases en una lengua que nadie entendía, como si alguien hablara a través de su boca. Uno de los espectros, una anciana de cabello blanco flotando, se acercó a ella, le colocó una mano sobre la frente, y Clara quedó en silencio, los ojos en blanco, la respiración apenas perceptible. Francisco y Matías la subieron a la camioneta sin pensar. La lluvia comenzó a caer con una violencia inaudita, pero el camino de tierra estaba diferente. Era como si el campo no los dejara salir. Cada curva los devolvía a la finca. Cada tajo se convertía en un círculo vicioso. Las sombras se arrastraban entre los faros, y entonces la camión se apagó. De golpe Lucía lloraba. Matías golpeaba el volante. Clara comenzó a hablar de nuevo, pero no con su voz. Era una voz masculina, vieja, y hablaba como si conociera cada rincón de esa tierra. Ellos fueron enterrados sin nombre, sin cruz, sin canto, y ahora claman por justicia. El motor no volvió a encender. Fue entonces cuando Francisco, quebrado y vencido, tomó una decisión desesperada. Bajó del vehículo, caminó hasta el árbol y se arrodilló frente al fuego azul. Clavó la escopeta en la tierra y ofreció algo más valioso que su vida. Llévenme a mí. El fuego subió de intensidad y la figura encapuchada volvió a aparecer entre las llamas. No habló,
Solo extendió una mano larga, de dedos deformes, hacia Francisco cuando él la tomó. Desapareció, aun como si nunca hubiera existido. La tormenta cesó al instante. Las figuras del campo se desvanecieron, las ventanas dejaron de crujir, y el silencio regresó a la tierra. Clara volvió en sí en sus ojos, recuperaron el color. Los niños no entendían lo que había pasado, pero sabían que su padre ya no estaba. La familia dejó la finca al amanecer. La camioneta funcionó como si nunca hubiera fallado. Nunca más. Regresaron a la tierra, quedó abandonada, una vez más. Pero la historia no terminó allí. Cada tanto, algún forastero curioso se aventura por esos campos. Algunos no vuelven, otros regresan, con los ojos vacíos, y una frase que repiten una y otra vez: aquí no se siembra, aquí se paga. Eusebio era un jornalero callado, de esos que han pasado más tiempo entre surcos de tierra que entre personas. Tenía más arrugas que palabras, y una rutina férrea al despertar antes del amanecer. Trabajar hasta que el sol se ocultaba y dormir, con la radio de fondo, para no sentirse tan solo en aquella casucha polvorienta en medio de los campos. Trabajaba en una finca alejada, llamada San Vicente de las Ánimas, una tierra enorme sembrada de maíz, donde la neblina se enroscaba entre las plantas altas cada mañana, como si el campo exhalara recuerdos. Cuando los dueños de la finca lo contrataron, le advirtieron que no cruzara el cerco de la parcela vieja. Está en barbecho, dijeron, pero Eusebio lo sabía. Esa tierra no estaba descansando, estaba maldita. El cerco era bajo, hecho de alambre oxidado y estacas podridas, sin carteles, sin vigilancia. Aún así, ni los animales ni los otros trabajadores se acercaban. Nadie pasaba por ahí al final del día, y cuando alguien lo mencionaba, bajaban la voz y miraban al suelo, como si nombrarla pudiera invocar algo. Una tarde, mientras recogía herramientas, escuchó un murmullo, un arrastre suave, como garras raspando la tierra. Seguido rápido, nadan solo el maíz, meciéndose, con un viento que no sintió. Ese fue el primer día. La segunda noche, al regresar a su casucha, encontró huellas de lodo en la entrada. No eran de zapato, eran marcas irregulares, como de algo que se deslizaba, como si un cuerpo sin piernas hubiera sido arrastrado desde el campo hasta su puerta. El corazón le golpeó. LP encendió todas las luces que tenía, que eran pocas, y dejó la radio encendida toda la noche. Pero eso no impidió que, justo antes del amanecer, escuchara un roce en la ventana, como si algo la arañara lentamente, como si quisiera entrar. Los días siguientes, el ambiente se volvió más pesado. Las plantas del maizal cercano a la parcela vieja amanecían torcidas, rotas, desde dentro. Los cuervos no volaban por encima, y cada noche, a la misma hora, Eusebio escuchaba el mismo sonido en arrastre, jadeo, silencio, hasta que una noche desapareció otro trabajador, Joaquín, un joven que había llegado hacía apenas 2 semanas. Nunca volvió de su ronda de vigilancia. Buscaron durante todo el día, pero en el campo solo hallaron su linterna, partida en 2, y una mancha negra sobre la tierra que no se secaba con el sol. Eusebio decidió investigar, no por valentía, sino por resignación. Sentía que si no enfrentaba aquello, terminaría como Joaquín. Cruzó el cerco al anochecer. La parcela vieja era distinta. El maíz allí era más alto, pero enfermizo. Las hojas estaban secas aunque había llovido. No había bichos, no había viento, solo el crujido seco de las hojas al rozarse, y el olor, un hedor a carne fermentada. Avanzó con la linterna
en mano, el machete al cinto. El maíz se cerraba detrás de él, como si se reordenara a su paso. Cada paso que daba parecía más lento, como si la tierra lo atrapara. Y entonces la escuchó. Una respiración pesada aún. La linterna tembló en su mano, iluminó entre las hojas y la vio. Una figura baja, cubierta de barro, con los brazos desproporcionadamente largos. No tenía hoyos. Su cara era lisa, como si alguien la hubiera aplastado contra la tierra hasta fundirla. Se arrastraba con las manos, arrastrando las piernas inútiles, como un peso muerto. Al avanzar, dejaba una estela húmeda de podredumbre y tierra revuelta. Sus uñas eran negras, corvadas como garras. Su boca, al abrirse, era solo un hueco oscuro que se extendía de oreja a oreja. Eusebio no gritó, no pudo. Algo en su cuerpo se congeló, y entonces la criatura habló, pero no con una voz suya. Habló con la voz de Joaquín. Ayúdame, está en mi cuerpo, no me deja salir. Eusebio corrió sin rumbo, cortándose con las hojas secas, tropezando, cayendo. Juraría que el campo se alargaba, que no podía encontrar la salida. El maíz se cerraba, lo envolvía, como si fuera un laberinto vivo. Cuando por fin logró salir, el cielo ya clareaba. Tenía el rostro arañado, las manos cubiertas de tierra y sangre, y la radio que siempre dejaba encendida sonaba sola desde su cabaña, aunque la había apagado al salir. La finca fue cerrada días después. Los patrones se fueron sin avisar. La parcela vieja sigue ahí, y cada tanto algún curioso se acerca. Algunos entran al maizal por juego, por desafío, pero si prestas atención cuando cae la noche, puedes oírlo. Ese sonido húmedo, espeso, de algo arrastrándose entre las hojas. Pasaron semanas desde aquella noche. Eusebio dejó la finca, pero no pudo dejar los recuerdos. Volvió a su pueblo con la excusa de la edad, diciendo que su espalda ya no aguantaba el campo, que necesitaba descanso. Nadie le creyó del todo, pero tampoco preguntaron, porque los ojos de Eusebio hablaban por sí solos. Algo dentro de él se había roto. Aún así, no encontró paz. Cada noche despertaba a la misma hora, con las manos sucias de tierra. El colchón tenía marcas de barro, las uñas negras de haber estado cavando, y siempre sentía la misma presencia detrás de la puerta. No hacía ruido, solo estaba ahí, observando desde el otro lado, como si lo hubiera seguido. Una madrugada, con los nervios al borde de la locura, Eusebio fue al único lugar donde sabía que alguien, tal vez, creería su historia, a la iglesia del pueblo. Allí habló con el padre Hilario, un sacerdote viejo, más supersticioso que devoto. La contó todo, desde los rastros en la tierra hasta la criatura sin rostro. Hilario lo escuchó en silencio, y al final le entregó una caja de madera con símbolos grabados y una advertencia: si vuelves allá, no regreses solo y no confíes en los vivos. La caja contenía velas negras, sal consagrada, un pequeño crucifijo tallado a mano y un diario antiguo con hojas tan frágiles que se deshacían al tocarlas. Ese diario cambiaría todo. Pertenecía a un tal Tomás Aguilar, un brujo rural que vivió a finales del siglo XIX. Era conocido por curar a enfermos y por hacer desaparecer a quienes no le pagaban. El diario hablaba de la parcela maldita, un terreno donde Tomás enterró a personas vivas como parte de un ritual. Querían expulsar una plaga, una sombra que enfermaba las cosechas, pero no funcionó. A la sombra no se fue. Se quedó bajo tierra y con los años se convirtió en algo más. Según el diario, aquella criatura nació del dolor y del encierro. No tenía forma propia. Era la suma de todos los cuerpos, todos los gritos, todos los ojos
que nunca volvieron a ver el sol. Se arrastraba porque estaba acostumbrada a moverse bajo tierra, y cuando alguien entraba en su territorio, intentaba usarlos como recipiente para volver a caminar. Eusebio supo entonces que lo que vio no era Joaquín, sino algo que lo había absorbido, que usaba su voz como carnada. Volver no era opción, pero algo ocurrió. Una semana después, 3 adolescentes desaparecieron. Entraron a la finca abandonada por curiosidad, grabando con sus celulares, buscando contenido para las redes. Solo uno fue encontrado. Why no hablaba. Su cuerpo temblaba, sus ojos estaban hundidos, y sus uñas, cubiertas de tierra, se limitaba a repetir: el maíz se mueve solo, el maíz se mueve solo. La policía cerró la zona con cinta amarilla, pero nadie vigilaba realmente, porque nadie quería estar allí de noche. Nadie, excepto Eusebio. Esa misma noche, volvió, no por valentía, por deber, por miedo de que esa cosa cruzara sus propios límites. La parcela era más grande ahora, como si hubiera crecido, como si la tierra se abriera más con cada alma que se perdía. Entró con las velas, con la sal, con el crucifijo y el diario, como único mapa. El maíz crujía, aunque no había viento. Eusebio iba dejando sal a su paso, formando un círculo. Las velas se encendían una a una, pero sus llamas eran azuladas, como si respondieran a otra presencia. Wyatt apareció, no se arrastraba, esta vez encaminaba. Su cuerpo había cambiado, más erguido, más humano, y menos rostros se formaban y desaparecían en su piel, como burbujas de carne que emergían y se hundían, y en cada rostro un grito silencioso. A la criatura habló, no con una voz, con varias, voces de mujeres, de niños, de hombre, todos entrelazados en un coro agónico. La tierra tiene hambre, tú la alimentaste, ahora eres parte de ella. En Eusebio lanzó la sal, la criatura gritó, el sonido fue como huesos partiéndose dentro del oído. El maíz se encendió en un fuego que no consumía, solo iluminaba los rostros atrapados. Por primera vez, Eusebio vio lo que realmente era: una fosa colectiva con piernas, una tumba viviente. Recitó las palabras del diario, aunque no las entendía del todo. Eran sonidos rotos, casi guturales. Las velas explotaron, una aún, y luego, silencio. La criatura se deshizo como polvo, como si nunca hubiera estado allí. El campo tembló. El maíz cayó, solo tierra negra quedó. Eusebio regresó al pueblo, pero no duró mucho. 2 días después, murió en su cama. Tenía tierra en los pulmones. Nadie lo entendió, pero el padre Hilario sí. Y desde entonces, cada año, al acercarse la cosecha, Hilario camina solo hacia la parcela abandonada, coloca sal. Deja las velas y escuchan, porque el arrastre ha vuelto, porque la criatura nunca se fue, solo se alimentó y espera a crecer otra vez. La escuela rural, Nuestra Señora de los Afligidos, era una de esas construcciones perdidas en el tiempo, de ladrillos rojos, con ventanales altos y pasillos largos. Se encontraba en medio de campos interminables de soja, en un pueblo tan pequeño que solo tenía una parada de autobús y una historia que nadie quería recordar. A Simple Vista era solo una escuela antigua, pero los vecinos sabían que allí pasaban cosas que no podían explicarse, cosas que, con el tiempo, dejaron de contarse por miedo a que volvieran. A Susie, los alumnos sabían muy bien que había zonas prohibidas. Una de ellas era el pasillo del fondo, donde una puerta de hierro permanecía cerrada con un candado oxidado. Esa puerta conducía al sótano,
pero nadie bajaba allí. Nadie hablaba de lo que había abajo. Los maestros decían que era un depósito viejo, peligroso, lleno de ratas y humedad, pero los niños sabían la verdad. Ellos escuchaban cosas, pasos, y algunas noches, sus propios nombres, susurrados desde la oscuridad. En 2009, llegó a la escuela un nuevo maestro, un Iván Romero. Venía de la ciudad, con ideas modernas y la costumbre de no creer en tonterías de pueblo. Era joven, amable y escéptico. En su primera semana, notó la puerta al fondo del pasillo. ¿Por qué nunca usamos ese cuarto?, preguntó en voz alta. Los niños se miraron entre sí, como si se hubieran congelado. Una niña, de cabello recogido y voz baja, respondió: porque por ahí comienzan los gritos. Iván sonrió, pensando que era una travesura, pero esa misma noche, al quedarse solo corrigiendo cuadernos, lo oyó. Primero un golpe, luego pasos, y después un grito, agudo, como el de un niño encerrado en un lugar muy estrecho. Él se acercó al pasillo. La puerta seguía cerrada, el candado intacto, pero el sonido venía de ahí. Se agachó, pegó el oído a la madera, y entonces lo escuchó, una voz que decía su nombre: Iván. No era una voz fuerte, era un susurro, un aliento pegajoso que lo atravesó como una aguja de hielo. A la mañana siguiente, Iván no dijo nada a nadie, pero algo se había encendido en su interior, la necesidad de saber. Comenzó a investigar, revisó archivos, habló con vecinos, hurgó en registros polvorientos, hasta que una mujer del pueblo, de rostro arrugado y manos temblorosas, le dijo lo que nadie más se atrevía. Esa escuela antes fue un asilo de monjas, pero no eran santas allí. Desaparecieron niños. Esa noche, Iván regresó a la escuela con una linterna, una palanca y una decisión que cambiaría su vida. Forzó el candado, bajó los escalones. El sótano era denso, húmedo, cargado de un olor rancio. Las paredes estaban cubiertas de símbolos grabados con clavos, como garabatos desesperados, y en el fondo había camas de hierro, pequeñas, oxidadas, como si alguien o muchos hubieran dormido allí, o vivido prisioneros. Sobre una de ellas, Iván encontró un cuaderno negro. Era un diario. La letra era infantil, y la última página decía: nos dijeron que éramos parte del castigo, pero no nos enterraron, solo cerraron la puerta. Fue entonces cuando lo oyó de nuevo, pero esta vez no era un grito, era un sonido húmedo, algo arrastrándose por el suelo de tierra. Se giró y lo vio una figura pequeña, delgado como un esqueleto, la cabeza ladeada, sin ojos, y detrás de él, más siluetas que se movían lentamente entre las camas, y todas repetían lo mismo: nos abriste la puerta, ahora todos van a oírnos. Iván salió corriendo, trancó la puerta y no regresó al sótano. Pero ya era tarde. Desde esa noche, los llantos comenzaron a escucharse en todo el edificio. Los alumnos se negaban a entrar al aula del fondo. Las ventanas se abrían solas. Las luces parpadeaban incluso con el cielo despejado. Y los docentes comenzaron a pedir traslado. Un mes después, Iván desapareció. Su auto seguía en el estacionamiento, su mochila sobre el escritorio, pero él nunca más fue visto. Nadie volvió a hablar del tema. El candado fue reemplazado, la puerta pintada de blanco. Paul. Las noches, si alguien se queda solo, aún puede escucharlos. Los pasos en los gritos y una voz que susurra nombres. Días después de la desaparición de Iván, la escuela permaneció cerrada durante una semana. Nadie explicó
Nada. Solo dijeron que era por mantenimiento eléctrico. Pero el pueblo, lo sabía en la escuela, había despertado algo. Los más viejos comenzaron a hablar, en voz baja, en las tiendas, en las filas, en las esquinas, y los rumores se volvieron más concretos, más oscuros. Contaban que, en 1963, ese edificio había sido un orfanato dirigido por una congregación católica, ya desaparecida, a las Hermanas de la Compasión Silenciosa. Solo mujeres, en solo silencio. Según los registros parroquiales, más de 40 niños. The Warren Alley. Pero en 1966, durante una tormenta eléctrica, el edificio fue clausurado abruptamente. Nunca se explicó por qué. Y lo más extraño, nadie volvió a ver a los niños. Oficialmente, se dijo que fueron reubicados, pero nunca aparecieron. Ningún documento, ninguna adopción, ningún familiar, en solo silencio. Un vecino que había sido ayudante de obra durante las reformas para convertir el lugar en escuela, afirmó haber visto algo enterrado bajo los cimientos. TUQ había demasiados huesos pequeños mezclados con la tierra, que al mover una viga, escucharon un sonido hueco, y que al abrir, encontraron una fosa. El capataz ordenó sellarla con cemento. «Esto no debe salir», dijo, y no se volvió a hablar del tema. Pero los susurros no desaparecieron. Después de la reapertura, la escuela siguió funcionando, aún con las luces que parpadeaban, aún con el sótano cerrado. Pero los niños empezaron a cambiar. Varios estudiantes comenzaron a hablar, solos en clase, como si alguien les hablara al oído. Dibujaban cosas extrañas, figuras titánicas, negras, camas de hierro, ojos vacíos. Una niña fue encontrada llorando dentro del baño diciendo: «Ellos quieren subir, están atrapados, por culpa de él». Cuando le preguntaron quién era él, señaló un cuaderno viejo. Era el mismo diario que Iván había encontrado, pero nadie sabía cómo había llegado allí. Lo extraño era que ahora tenía más páginas escritas, y en la última página, un nombre: Iván Romero. Ese mismo día, el director decidió cerrar el pasillo del fondo. Mandaron colocar rejas, pero a la semana, los gritos volvieron. Esta vez, más claros, más cercanos. Una profesora de historia escuchó su propio nombre, susurrado por la radio del salón, cuando estaba apagada. Un niño apareció con las uñas ensangrentadas y dijo que había soñado que rasgaba la puerta desde dentro. Y entonces, el portero, un hombre mayo llamado don Agustín, desapareció una noche mientras cerraba el edificio. Lo último que se vio de él fue la linterna encendida, tirada frente a la puerta del sótano. El candado estaba roto de nuevo. En un acto desesperado, las autoridades del pueblo convocaron al único que se atrevía a hablar abiertamente del lugar, el padre Sebastián, un sacerdote retirado que en su juventud había participado en el cierre del orfanato. La UQ dejó a todos helados. Ellas, las hermanas, no eran religiosas, eran devotas de algo más antiguo, algo que pedía pureza, algo que se alimentaba del sufrimiento en los niños. No fueron salvados, fueron sacrificados, ensellaron sus cuerpos y también sus voces, pero sus almas aún están ahí. A la ceremonia fue improvisada, una especie de exorcismo rural. El padre Sebastián bajó al sótano con incienso, cruces y un libro de oraciones en latín. No duró ni 10 minutos. Del interior solo se escuchó un chillido seco, no humano como metal, desgarrando hueso. Y luego, silencio. Cuando entraron a buscarlo, no lo encontraron, solo su cruz, rota, en el suelo. Y.L. Diaria, con otra página escrita. Ahora decía uno más: aún faltan
39. Desde entonces, nadie volvió a abrir el sótano, pero la escuela sigue en pie. Los niños siguen yendo, y algunos dicen que los ven por las ventanas, en sombras pequeñas, manos apoyadas en los vidrios, ojos vacíos que observan desde el otro lado. A veces, un profesor nuevo llega y por curiosidad pregunta por esa puerta cerrada al fondo. Neddy le responde: Solo Lo Moran, como si supieran que pronto él también escuchará su nombre, susurrado desde abajo.